La logia de los 24 fotogramas. Hola, bienvenidos sean a un episodio más de la Logia de los 24 Fotogramas. Acá es Agnes. Estoy contenta de compartir hoy este espacio con mis compañeros. ¿Cómo están, amigos? Muchas gracias por presentarnos, Peyam Cons, aquí para toda la logia, con un gran invitadazo que pudiste traer. No te diga, Alexis, ¿cómo estás? Aquí C. Marino igual, contento por el invitado que tenemos el día de hoy y pues la verdad bastante bien, a pesar de o algunas pues ahí pequeñas cosas que pasan, no tenía luz pero ya regresó y afortunadamente estoy aquí para platicar de una gran película con un gran invitado. Sí, tenemos una gran película, un gran invitado que hoy nos hace el honor de acompañarnos. Es un chico muy talentoso, buenísima onda, es director de cine, también es cofundador de Linterna Lab, que es residencia que fomenta la escritura creativa en cine. También es creador de una página padrísima por la cual nos conocimos que se llama Avivarte, donde nos comparte unos videos bien interesantes. Y también tiene un club de lectura que se llama Club Ex Libris. Pues bueno, bienvenido seas, Hugo Magaña. ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y gracias también a todos por allá que pudieron hacer este espacio para que pudiéramos dialogar. Sí, y pues hoy vamos a hablar de una película mexicana que se llama Días de Otoño, del año 1963, del director Roberto Gabaldón, con fotografía de Gabriel Figueroa, guión de Julio Alejandro y Emilio Carballido. Esta historia está basada en un cuento de Bruno Traven que se llama Frustración, y los protagonistas de esta película son Pina Pellicer como Luisa, Ignacio López Tarso como Don Albino. Y pues esta película es un drama psicológico y la historia gira en torno a Luisa, una joven provinciana que llega a Ciudad de México con una carta de recomendación para el dueño de una pastelería llamado Don Albino, quien está muy convencido de contratarla, pero pronto se percata que tiene un gran talento para la decoración de pasteles. Luisa acaba de perder a su único familiar, que era su tía. Debido a esta pérdida y a su carácter tímido, Luisa se retrae y evita el contacto con las personas que la rodean. Entonces, pues todos sus compañeros pueden notar que Luisa parece vivir en un mundo de sueños y fantasía, y aunque se parecen como que son muy inocentes, la abstraen de la realidad y pues es como muy solitaria, ¿no? Entonces, pues ya de aquí, a partir de aquí se desarrolla la trama de esta película. Y pues bueno, ¿por qué elegiste esta película, Hugo, para que habláramos de ella? Bueno, esta película me encanta, es de mis películas favoritas, no solamente mexicanas, sino a nivel internacional. Me parece una película súper adelantada a su época, muy innovadora, con unas propuestas súper vanguardistas, tanto en cámara como en puesta en escena, en actuaciones. Bueno, en general todo Gabaldón me encanta, creo que es mi director favorito mexicano, pero en especial esta película, sí, que de hecho no es tan conocida, o sea, digamos, sí es conocida, pero no es como Macario, por ejemplo, pero creo que tiene gran de todo, ¿no? O sea, tiene una gran fotografía, música, es una peli tan completa y aparte un personaje increíble que es eso de Luisa, entonces creo que por eso la elegí, porque de verdad soy muy fan de esta película. Sí, es muy buena, Hugo. Bueno, antes de adentrarnos a más de lleno a la película, nos gustaría que nos hicieras una pequeña presentación de tu persona, qué te dedicas, de tus proyectos, no sé, lo que nos quieras hablar, Hugo. Ok, bueno, yo soy Hugo Magaña, soy cineasta, soy director y escritor. Estudié la carrera de dirección, bueno, de cine con especialidad en dirección en el CCC, y ahí hice un par de cortometrajes que fueron ahí a varios festivales. Luego también estoy por sacar un nuevo corto documental que ahorita se encuentra en postproducción, en diseño sonoro específicamente.
que ya, ya cuando salga a la luz ya los invitaré a alguna función para que lo vean. También he escrito, bueno, por ejemplo, acabamos de ganar la ópera prima de Paula Hopf. Ganamos el Epicine, que es una peli hermosa que se va a hacer el próximo año. Y ya se filma, entonces ahí soy coescritor. Y también fundé una residencia que se llama Linterna Lab, que esta es nuestra 4ª edición. Y es la primera edición que vamos a abrir de proyectos documentales, ¿no? Es un espacio donde retroalimentamos largometrajes y se vuelve una ahí como una medio hippie muy, muy linda de apoyo, de creatividad, de talento. También tengo este proyecto de Avivarte que me gusta mucho porque he conocido a gente increíble como Sandra justo y también a personas igual de lindas que me han abierto como camino en otras cosas. Y entonces hablo un poco de lo que me gusta, de pues, qué cine, qué literatura, qué son museos, artistas, vanguardias, música, pintura, escultura, un poco de eso, y ha funcionado, le ha ido bien a la página y qué más. Pues también tengo este club de lectura. Soy alguien como muy, muy curioso y como que muy con esta chispa de siempre como estar creando como cosas nuevas. Y porque también me da como, aparte de que aprendo, me da como una visión como distinta de no solo estar enfocado en el quehacer cinematográfico tal cual, sino como expandirme un poquito más. Y entonces, y escribiendo mi guión de ópera prima para, espero ya este año tener la carpeta y empezar a buscar financiamiento. Entonces, más o menos ese soy. Y también fui profesor. También fui profesor de cine, de literatura, entonces, pues bueno, más o menos ese es quien soy. Sí, una persona muy activa que siempre tiene como que muchos proyectos, pero pues me encanta, ¿no? Porque también como que nos sirves de apoyo, de ejemplo para animarnos a hacer cosas diferentes. A ver, compañeros, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta? Yo he estado igual viendo la página y vi uno de tus cortometrajes. Me parece que tienes una visión bastante más allá de un principiante. La verdad me gustó mucho tu contenido. Bueno, en tanto a lo del corto, pues me refiero a que tienes una visión muy, muy única, porque he visto varios productos que, por ejemplo, en el cine mexicano retratan pues una miseria muy, muy grande, ¿no? Y ahondan en esa parte. Por ejemplo, ya que estamos hablando en este sentido de lo del contexto mexicano, me gustaría saber, por ejemplo, tú cómo has visto o cómo has pasado estas etapas de tus proyectos, de tus diferentes proyectos, cómo las has sufrido en tanto a llevarlos a cabo, ya que estamos en México y no se da el apoyo suficiente, cómo has sobrellevado todas esas situaciones. Muchas gracias por tus palabras, Marino. Pues mira, los proyectos que hasta ahorita como director y escritor, que han sido estos cortometrajes, los he hecho como en el marco de la escuela. Y pues ahí hay una como ventaja y un privilegio porque pues la escuela te ayuda mucho a realizar el proyecto, ¿no? Obviamente tú tienes también que buscar financiamiento y así, pero ya cuentas con una base de equipo, ya cuentas con una base de crew, ya cuentas con el espacio y las instalaciones para poder desarrollar tu historia, tu guión. Entonces creo que más bien lo difícil ya es cuando sales de la escuela, ¿no? Y ahí ya es como enfrentarte a la realidad y ver cómo levantar un proyecto de autor ya se vuelve ahí como más complicado. Wow, no, pues sí se escucha que sabes lo que haces, ¿no? Eso es una como parte fundamental de ser artista y pues me asombra, ¿no? Porque cuando se tiene pasión, pues le exprimes las 24 horas al día. Te escucho, bueno, ahorita escucho a Sandy a través de los proyectos en los que estás involucrados, los trabajos que estás realizando. Me imagino llevas en paralelo muchas cosas y esta es una parte que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es que son tus procesos creativos? ¿Cómo es que puedes separar las ideas? O sea, yo he visto tu contenido, tu contenido lo conocí hace como medio año, más o menos. Y lo conocí por un video de Michael Jackson acerca de cómo nace el medio tiempo, ¿no? Del Super Bowl.
ya de empezar a investigar, pues, por recomendación de Sandy, de que vas a venir, pues empiezo a ver que efectivamente, como dices, ¿no? Pues realmente le hallas, ¿no? Tu contenido es genuino, es un contenido denso. Te respeto mucho la síntesis de información que compartes, porque es como muy efectiva, como que entiendes la dinámica. Y me llama la atención porque en un proceso creativo tienes que tener mucha adaptación hacia lo que estás visionando, ¿no? Y en este caso, haces videos de 30 segundos, haces cortometrajes de 10 minutos y estás trabajando tu guión de tu primer largometraje. ¿Cómo es que vas adaptando estos procesos creativos a esos tiempos? A mí me llama mucho la atención eso. Pues fíjate que sí es chistoso porque creo que tienes que conocer como al medio al que estás yendo, ¿no? Si te vas a dirigir como una audiencia que es como más redes sociales y más TikTok y más Reels de Instagram y así, tienes que capturar como la atención, ¿no? Tienes que ser como muy, pues sí, tienes que hacer como síntesis, tienes que enganchar, tienes que investigar y dar un marco, pero sin que se vuelva como, o sea, que se sostenga y que no sea como de hueva y que se vuelva también como interesante para la gente y que lo pueda compartir y tampoco que esté tan escueto que se vuelva como simplemente la anécdota y ya. Entonces ahí como un balance que empecé a hacer. Es que yo antes hacía videos de política, ¿no? Pero me cambié completamente y armé a Vivarte como de cero. Entonces ya traía como cierta escuela de la experiencia que había tenido yo con este otro canal que había hecho. Entonces supe como la necesidad, ¿no? Lo que tenía que hacer y lo que tenía que funcionar. Y también quería hacer como este espacio para, no sé, siento que de repente podemos ver muchas cosas en las redes sociales porque es real que pasamos muchísimo tiempo ahí y pues muchas veces no tienen como, no te dejan nada, ¿no? No te dejan ni una curiosidad o a ningún conocimiento, no te nutre nada, como que simplemente es como una cosa pues bastante superficial y ya. Entonces yo quería también como poner mi granito de arena de que pues al menos yo fuera o sea, que yo te pueda dejar una curiosidad para que tal vez tú por allá investigaras, ¿no? O que tal vez como si algo no conocías y te llamaba la atención, pues que buscaras ese autor y leyeras, no sé, tal vez un cuento de él. Entonces también como que empecé como a tratar de poner mi granito de arena por ese lado. Y por el otro lado, que ya es el cine, pues sí ya es completamente distinto el acercamiento, porque ahí sí ya viene como de un proceso autoral, como mucho más de introspección y mucho más de investigación, pero dentro de un fondo y forma que es el cine, ¿no? Entonces, el corto, por ejemplo, es algo como que Borges decía, ¿no? Que si el cuento ganaba por knockout, la novela ganaba por puntos, ¿no? Y un poco es lo mismo con un largometraje y un cortometraje. Entonces en el corto tienes que ser súper contundente. No te da tiempo como de explorar mucho del desarrollo de personaje, no te da tiempo de mucho la situación, sino que es como plantear cosas muy rápidas para que puedas entender lo que está pasando, pero también empatizar con el personaje. Y a diferencia de un largometraje, que ahí ya te puedes explayar mucho más en el universo, en las atmósferas que está viviendo, incluso como en la psique. Entonces se vuelve como lo mismo, pero digamos, dilatado, ¿no? Digamos, el largometraje te permite más y el cortometraje es menor, pero tienes como la obligación, digamos, de ser muy contundente, ¿no? Y de repente de contar mucho, pero en tan poco tiempo ya se vuelve como un reto. Entonces creo que así más o menos he estado como conociendo el formato. Siento que si conoces el formato puedes estar como oscilando entre una cosa y la otra. No, claro, o sea, sí hay mucha objetividad en lo que dices, se entiende perfectamente, ¿no? O sea, y la verdad es que sí eres muy dinámico, porque así como lo explicas, pues se siente. O sea, comprendes tus procesos y es grato escucharlos. Gracias por compartir. Es algo que la mayoría de las personas con las que he coincidido, que conocemos el trabajo de Hugo, siempre coincidimos en eso, ¿no? Que es muy dinámico, muy fresco, entonces te atrapa y te deja así culturizado en pocos minutos. Y sobre todo, te deja
es la espinita hasta que te dice, ¿no? De seguir investigando de lo que nos habló. Eso es algo muy chido. Nada, muchas gracias, muchas gracias. Absolutamente. Entiendo por qué dices que hacías contenido político. Creo que te gusta crear conciencia, plantas una semilla y aparte, pues eres efectivo. O sea, he visto tus videos y los realizas empezando con una energía y la mantienes, pero machín. Es grato verte cuando te topo ahí scrolleando. Muchas gracias, Fayán, porque sí, justo sí, sí me tomo ahí un rato, sí me toma mucho tiempo, desde hacer el guión y desde investigar, estructurar, luego grabar, buscar las imágenes, todo eso sí es como una chamba, ¿no? Entonces por eso ya no he podido como diario subir, que me encantaría, porque pues tengo como otras cosas, pero sí trato de siempre que voy a subir algo, pues tratar que no sea ahí como una chafada, ¿no? Sino que pueda quedar algo en alguien. No sé, si pudieras compartirnos cuál fue el momento en que descubriste así tu amor por el cine, no sé, algún momento que recuerdes, alguna película. Sí, me acuerdo perfecto porque a mí me encantaba la locución y como estar hablando todo el tiempo y eso desde niño. Y creo que también por eso conecté mucho con el proyecto de Avivarte, porque es como lo que estoy haciendo, era como algo que me gustaba hacer desde morrito, ¿no? Entonces simplemente ahora ya como que tengo, ya no solo mis papás son mi audiencia, sino como que ya hay más gente ahí que me puede ver y escuchar. Entonces yo como que traía como toda esta escuela de querer ser locutor, ¿no? Y quería meterme a comunicación y todo eso y tener como un programa de radio y tal. Y después, me acuerdo mucho en la preparatoria, fui con mis compas. Yo prácticamente desde que nací me fui muy morrito a Irapuato, como hasta a los 3 meses me fui. Entonces prácticamente yo me considero de allá y hasta los 18 viví. Entonces me fui con todos mis compas ahí irapuatenses después saliendo un día de la prepa y fuimos, me acuerdo, al cine y vimos Bastardos sin Gloria. Y a mí esa película me impactó muchísimo porque nunca había visto algo similar. Nunca había visto que se tratara el tema de la Segunda Guerra Mundial en el tono que lo trataba Tarantino. Digo, ahorita entiendo como las palabras y sé cómo lo hace, pero en ese momento no sabía qué pasaba, pero lo sentía diferente, ¿no? Simplemente era como una historia un poco coral, pero que estaba episódica, pero que también tenía como un tono medio fársico, pero que era una distopía, pero que era, no sé, como que eran muchísimas cosas y que ese rigor histórico no encorsetara la película de Tarantino y que se sintiera tan libre y tan fresca. A mí sí me cambió por completo y desde que vi esa peli saliendo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, no sabía ni siquiera que había una carrera para estudiar cine, pensé que era como comunicación y luego te especializabas, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya pues empecé a investigar y resulta que sí había carreras de cine y cuáles escuelas eran y todo eso. Pero creo que ese fue como el punto de inflexión, ¿no? El famoso punto de no retorno, yo creo que fue esa película. Me encanta a mí siempre preguntarles eso porque es padre, ¿no? Saber de dónde surgió esta emoción, pues, para querer también hacer lo mismo. Me gustaría preguntarle, ¿cómo es que vas seleccionando tus historias? O sea, ¿es a través de la inspiración de otros autores? ¿Es una inspiración que te llega de repente de decir, pues ¿sabes qué? Voy a poner a un perro en motocicleta con una vida triste? No sé, por citar un ejemplo. ¿Cómo es que te llegan tus historias? Sí me gustaría saberlo. Por ejemplo, ya ves que te digo que yo soy, que hacía como contenido político y es porque yo, o sea, soy como una persona muy interesada en la política y en la sociedad y que trato de estar actualizado todo el tiempo de lo que pasa, ¿no? Tanto en mi país como en el mundo, ¿no? Y esto siempre como que lo digo. Y entonces todo el tiempo me la paso como viendo noticias, todo el tiempo me la paso, pues sí, un poco viendo qué es lo que sucede, ¿no? Porque creo que es importante, pues para hablar del mundo, saber qué es lo que sucede en alrededor, ¿no? Desde tu colonia hasta el globo terráqueo. Por ejemplo, mi primer corto, que se llama No Paso por San Bernardino, viene de ahí, de una noticia que la leí en un periódico y le empecé a seguir, ¿no? Como lo que pasaba. Y ya luego esa noticia se perdió un poco porque vino como otra tragedia muchísimo más grande en el país. Pero yo seguí como
como todo el paso de lo que pasaba con esta personaje, con lo que le pasaba como en un viacrucis burocrático, que es un poco lo que vive el personaje. Luego la otra, un corto que también tengo que se llama La Cuarta Puerta, ese que es como thriller psicológico, ese surge a partir de estar como leyendo hilos en Twitter como de experiencias reales muy como fuertes y desgarradoras, y viene como de ahí digamos, entonces estos dos acercamientos se vuelve como muy político. El tercero, que es un cortometraje documental, que es el que voy a sacar pronto, es de un amigo, es un retrato de un amigo que es militar, pero antes de estudiar cine, porque estudió cine conmigo, estuvo 23 años en el ejército como parte de las fuerzas aéreas de acá de México. Entonces, como por ahí también como que exploro algo, y ahorita me estoy guiando más por las cosas íntimas, por lo que me pasa, como por lo que voy experimentando. Entonces ahorita yo creo que depende mucho de en qué mood estás viviendo, ¿no? O qué te está pasando o qué te está interesando ahorita. Entonces creo que esto que había como contado o que hice estaba como un poquito hacia el exterior, y ahorita creo que estoy como buscando cosas más introspectivas. Pero, no sé si compartas esta idea. Entiendo la temporalidad, ¿no? De la vida cotidiana o las situaciones de vida en las que vivimos para crear las historias, pero me imagino que creas un esfuerzo porque esas historias queden atemporales y queden comprendidas para la posteridad, ¿no? Creo que es la finalidad de tu trabajo también. Sí, claro, yo creo que, digamos, las obras o lo que uno crea sí tienen que romper un poco esa barrera del tiempo para que tal vez si no tienes como muy claro el contexto ni toda la información completa, igual llegue la emoción, igual llegue como el discurso, que es como lo más importante, y a final de cuentas la anécdota queda como eso, ¿no? Como la anécdota, pero la peli es mucho más que una anécdota, o la peli es mucho más que el argumento, o mucho más que todas estas cosas, ¿no? Es todo un mundo, es todo un universo, es todo un discurso, y eso yo creo que a final de cuentas es lo más relevante del cine. No, pues sí, queda totalmente comprendido que sí ya sabes hacia dónde vas. Yo de verdad te deseo que culmines tu largometraje y cuando ocurra, mira, vamos a ser de los primeros en estar ahí viéndola. Sí, obviamente, claro que sí, ahí van a estar, los voy a invitar, muchas gracias, sí. Sí, pues es muy padre conocer este otro lado de ti, Hugo. Gracias por compartirlo aquí con nosotros. Y bueno, creo que ya lo tienen preguntas mis compañeros, entonces ya podemos pasar a hablar de la película. A mí me gustaría preguntarles, no sé quién quiere participar primero, ¿qué les pareció la película? Si ya la habían visto y cuál fue, no sé, su opción al verla. Amé esta película y después de haber visto Días de Otoño, me puse a investigar sobre la vida de la actriz Pina Pellicer. Y no, hombre, hasta me dio una nostalgia que no me había dado desde hace mucho tiempo al terminar una película. La película es un drama psicológico enteramente, que para la época tiene todo el sentido del mundo y creo que es atemporal. O sea, eso puede suceder en cualquier situación, en cualquier parte del mundo. No es algo único de México, es una visión universal que se comparte. Y la verdad es que todo tiene una sencillez, pero a la vez tiene una complejidad demasiado encanijada, ¿sabes? Porque nuestra protagonista empieza a crear un mundo, ¿no? Un mundo de mentiras a partir de una situación que pudo haberse evitado. La verdad es que yo creo que la protagonista Pina fue como dedo al anillo, bueno, como un anillo al dedo de esta película, porque aparte de todo, al investigar sobre su vida y el trágico final que tuvo por su propia mano, me hace pensar que este papel pues fue para ella, que estaba predestinada a alguna vez toparse con Días de Otoño, como ella lo escribió, ¿no? Hay personas solitarias como nosotros que no tienen un lugar en este mundo. Al menos yo he sentido ese vacío y esa soledad cuando no tienes a nadie, ¿no? Cuando tú volteas, estás solo en tu cuarto y no tienes a nadie a quien contarle cómo te fue, a quien contarle tus ilusiones. Llegas a tu estancia de trabajo y todo es diferente, ¿no? Tratas de llevarte una sonrisa, una carga menos.
pero la verdad es que cuando llegas a casa y escondes pues todas esas sonrisas, ¿no? Todas esas falsas ilusiones. Para mí fue un placer haber visto Días de Otoño porque me identifiqué muchísimo con la protagonista y de alguna forma también me agradó muchísimo ver pues al actor que la hizo de Macario más joven, ¿no? Más apuesto acá. La verdad es que bien, Ignacio Tarso, actorazo. Sí, sí, no, 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 totalmente. Sí, no, justamente lo que dices de este paralelismo que ocurre entre la actriz Pina y el personaje de Luisa sí es hasta de escalofríos, ¿no? O sea, porque de hecho es la última película o sea, que ella en vida, digamos, ve estrenada. Luego hizo una película más, pero ya no estaba aquí en este mundo. Entonces Jazz de Otoño sí se vuelve como esta carta de despedida y yo creo que es un personaje que como dices, estaba destinado a hacerla y sabiendo este contexto, claro que le das otra profundidad, otra capa a la película que tal vez no habías visto. Entonces, y se vuelve como muy fuerte, muy melancólico, nostálgico, es una como que la pesadez como que cae como más de madrazo, ¿no? Como saber lo que pasó ella en vida y luego lo que le pasó al personaje que tal vez dices posiblemente encontró ya muchísimas similitudes ahí y qué fuerte, qué desolación. Claro, y pensar que a lo mejor eso pudo detonar, ¿no? En lo que fue, o sea, si ya tenía un pensamiento, digámoslo de este modo, formado hacia la vida, de cómo veía todas las situaciones que ella estaba pasando, a lo mejor esta película potenció más, ¿no? Esa soledad, esa nostalgia, esa melancolía. Hasta incluso en sus ojitos se le ve esa melancolía. Conoces esa mirada, o sea, si has vivido una situación similar, esa mirada no te engaña. Sí, exacto, sí, totalmente. Cuando la ves, te está transmitiendo algo y posiblemente no solo al personaje ya le estaban pasando cosas, sino a la misma actriz. Y también se vuelve como todo un misterio de qué pasó cuando estaba de verdad tan joven y estaba teniendo tanto éxitos, estaba siendo tan premiada en el extranjero, aquí en México, estaba como haciendo mucho cine, estaba reconociendo, o sea, estaba logrando un nombre y de repente toma esa decisión, pues sí es muy, muy devastador. Sí, totalmente, Hugo. Feyam, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Ya la habías visto? No, debo de confesar que no. Es que, ay, aquí va una parte muy, muy horrible de mi cinefilia. Pues yo crecí con mi abuelo, bueno, en casa de mis abuelos, ¿no? Iba mucho y mi abuelo pues monopolizaba la televisión, ¿no? Y siempre de chiquito me obligaba a ver películas en blanco y negro de Pedro Infante y cosas así. Y crecí como con ese complejo, ¿no? De demeritar ese cine, ¿no? A través de los años, pues sí he aprendido que pues, hay películas e historias muy, muy cabronas, ¿no? Y fue grato darme la oportunidad de ver esta película, porque trae mucho contenido, o sea, desde una crítica social, nos da ciertos guiños de feminismo, y toca este tema, ¿no? De una mitomanía esquizoide que te lleva como al borde del cuestionamiento de si se llegará a esos límites. Pero cuando empiezas como a reflexionar la vida cotidiana, pues sí, o sea, todas las personas en algún punto nos vendemos una historia que inventamos para encajar, ¿saben? Y se me hizo tan personal que queda en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo es que esta Luisa, a través de todos los complejos, desde el background del personaje, cómo llega de la migración, ¿no? Que, que ahí nos muestra la temporalidad donde ocurre la historia, ¿no? Hoy en día la migración es hacia Estados Unidos, antes era a la Ciudad de México. Cómo llega con esta timidez, ¿no? De no saber cómo se maneja pues este caos en el que vivimos. Y cómo es que a través de ello se tiene que ir adaptando, ¿no? Después de quedar sola, eh, esforzarse por desarrollar un talento, que eso es una parte interesante porque ahí nos muestra el director que no necesariamente por ser talentoso quiere decir que vas a tener una vida con éxito.
sino que muchas veces las necesidades de nuestras ausencias, de nuestros abandonos, pueden ser mayores y destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Como lo que le pasa a Luisa. Eso para mí fue un punto muy importante, porque muestra la naturaleza humana, una verdadera naturaleza humana sin el romanticismo al que estaba acostumbrado a México a ver a través de muchas historias de telenovelas durante tantas décadas. Y fue algo que yo como cinéfilo pues valoro un chingo, ¿no? Y después de ver hasta qué índole llega la mentira, cómo la sobrelleva, incluso ese final donde no nos da como la pauta que se va a sincerar, sino que lo deja como en un intermedio, pues sí fue así como que, y lo peculiar es el tratamiento del personaje, porque podría caer como en el, no me agrada, me desagrada por mentirosa, se me hace una persona deshonesta, o sea, un cuestionamiento moral que habitualmente se puede tener, te crea la sensación como de empatía, de entender el por qué lo hace. Y eso también fue una genialidad sobre la escritura, porque lo lleva a un nivel en el cual lo sostiene en toda la historia. Y eso es algo muy complejo, porque puedes poner a un niño que te mienta, ¿no? Porque quiere cubrir alguna travesura que hizo. Y dices, pues órale. Pero cuando te ponen un adulto, llega el cuestionamiento moral de decir, no seas cabrón, ¿no? O sea, ya estás grande, ya sabes de qué trata. O sea, pues güey, estás mal. Pero no, en la historia nos hacen como entenderla. Ir entendiendo el por qué se va envolviendo cada vez en esta situación tan irreal, ¿no? En la que vive. Y aparte de eso, pues, hay una escena que a mí me fascinó cuando ella pues, descubre que pues, el güey del que se enamoró y con el que se iba a casar, pues ya tiene una familia que pues, se me hizo tan de nuestro México. Cuando se está viendo hacia el espejo y le pega, que empieza a moverse y ponen la cámara primero hacia el espejo y luego hacia ella, me cautivó así, se me hizo tan artístico de cómo nos muestra a qué borde, a dónde se rompe la psicología del personaje, porque de ahí es la picada hacia dónde se va. Se me hizo tan remarcado y tan elegante, de decir, aquí mi personaje se rompe. Dije, wow. Y sobre todo pues el montaje así, sus sets bien bonitos, con estos como espectaculares al fondo de corona y así. No, se me hizo muy muy bonita la película. La verdad yo me llevé un grato sabor de boca. Es psicológica, un género que me gusta mucho. Y sí aprendí bastante en el tratamiento de personaje con Luisa. Debo de decir que pues, a mí me gustaba mucho Macario, y cuando vi que es el mismo director, pues sí queda así como más cautivado de querer como buscar más historias de él, porque tengo entendido que tiene una trilogía con esta película, que es El tejer de la araña, me parece, y El niño y la niebla. Y las voy a buscar, realmente siento que sí es como una pauta para poder crecer un poquito más en el tratamiento de personajes. Sí, cualquiera que veas bueno, yo no he visto todas, tiene 48 películas, pero cualquiera que veas, me encanta eso, cómo maneja la oscuridad de los personajes, todo este desarrollo psicológico y todo esto es bien interesante, y además que en la mayoría de sus personajes siempre encuentras estos dilemas éticos. Es lo que justamente ayer en una masterclass que entramos con Hugo, con la directora Ángeles Cruz, nos comentaba esto, ¿no? Hay que tratar a nuestros personajes con dilemas éticos para hacerlos más humanos. Y no sé, hoy estaba viendo la película y estaba viendo, así me acordé mucho de Ángeles Cruz. Sí, no, totalmente. Mira, la verdad, Gabaldón es un genio. Yo tampoco he visto todo, pero he visto, pues sí, varias películas y me parece excelente en lo que hace, porque es un director que iba mucho más allá de los de la época, ¿no? O sea, por ejemplo, justo con esta película de los personajes, el desarrollo que tiene la construcción de personajes es increíble. O sea, y todo va como desde la construcción de la sutileza, ¿no? Muchos detalles, cómo se van tejiendo. O sea, por ejemplo, la escena cuando ella está contando y está ahí como rompiendo
los huevos. Y entonces yo me puse a pensar que yo que diario prácticamente desayuno huevos y todavía no los puedo romper con una sola mano, pero ella, como es una repostera increíble, ya lo puede hacer. Y entonces es un detalle increíble que dices, claro, ¿no? Es como construcción de personaje que lo lleva hasta lo físico, porque se nota como su experiencia. Ese tipo de cosas que hacía Gabaldón de manejar en las sutilezas a los personajes y la grandeza, me parece que realmente eran como muy, muy únicas. Y en estos dilemas de los que hablas, Sandra, también, pues, o sea, cuando ella empieza a entrar en este tipo de psicosis o más bien un trastorno ahí como postraumático, ¿no? Después de lo que descubre en la iglesia, pero todo se maneja con la sutileza del mundo. O sea, porque cuando ella empieza a crear este mundo de mentiras, no se le nota ni nerviosa ni dubitativa, sino que ella va accionando con todas las certezas que podría tener. O sea, no se ve como ni la sospechosa, ni la loca, ni está entrando como, ¿sabes? Como un cliché que nos podría llevar como muchas veces, sino que ella está completamente, o sea, tú la verías y dices como, pues a ella no le pasa nada, lleva una vida normal, hasta después que se le empieza un poco a caer la mentira, pero la sostiene y la sostiene en la cordura y la sostiene porque decide vivir la mentira, pero desde la comodidad de la realidad, no desde la culpa ni del miedo, y eso lo hace interesantísimo. Sí, es muy bueno eso, incluso, o sea, ella actúa tan natural cuando está creyéndose su mentira, ¿no? Su vida esta ficticia que tiene, que hasta el personaje de Evangelina Elizondo, que también es muy maravilloso, como que una chica libre, o sea, como que no le interesaba eso del compromiso y la ve tan contenta y tan feliz que hasta ella misma se cuestiona también tener como que una vida ya de mujer casada porque piensa que también va a ser feliz igual que Luisa, ¿no? Eso también me parece así como muy Sí, loco. exacto, porque también existe, o sea, lo que es la presión social, toda esta crítica que existe, que también Rita va a representarla un poco, ¿no? Como esta presión de las mujeres y la boda y lo que se espera y todo eso, ¿no? Y que ella cae dentro de lo mismo es padrísimo. Y más con esta voz de la narradora. No sé si a ti te pasó, Sandra, ahorita que estamos leyendo Amuleto de Roberto Bolaño, que el personaje de Auxilio, que tiene como esta narradora poco confiable y que está como un poco desolada, si tal vez te recordó un poco también al personaje de Luisa. Sí, es que es bien chistoso, ¿no? Como que bueno, me ha pasado que veo una película y luego leo algo o veo otra película y todo se empieza como que a conectar o personajes me recuerdan a otros personajes de los mismos y es bien chistoso, pero sí tienes razón, Hugo. Sí, no, totalmente, como que todo está conectado. Y este plano en el que ella me hablaba de cuando le da la vuelta y empieza a voltearse el espejo, que ahí es como el declive, al menos el declive mental que empieza a tener Luisa, es de una finura total, ¿no? Como muy, muy elegante, porque aparte es eso, o sea, no solamente es como la narrativa que, digamos, a nivel como anecdótico y todo el desarrollo que contiene la historia, que es brutal, sino también la forma y el cómo se va abordando, ¿no? Y estos encuadres y este juego de las sombras y los reflejos y las texturas. Y es que también, pues obviamente Figueroa era pues un grandísimo, ¿no? De la cinematografía. Y entonces cómo empieza a hacer las composiciones. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, no sé si vieron cuando ella ya colgó ahí el Photoshop que le hicieron de su esposo con ella, y entonces lo tiene colgado y a la misma altura está la Virgen María, y digo, la Virgen de Guadalupe, y es justo ahí el dilema del que se habla, pero visualmente, ¿no? ¿Ya? Y forma como una trinidad cuando en la cama se encuentra el muñeco, que se supone que va a ser el hermano de este hijo que no va a nacer. Entonces se vuelve ahí como unos triángulos como bastante morales que nos hablan muchísimo del personaje, que se me hacen elegantísimas. Es algo que me encanta de la película, que no te satura de diálogos, pero, o sea, los símbolos y las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Es muy, muy padre.
Y hablando pues de escenas y todo esto que ya estamos hablando, ya a partir de aquí vamos a poder hablar con más spoilers. ¿Qué escenas son así como que se les quedaron más grabadas o sienten que es como escenas claves de la película? Yo diría que una de las escenas clave en toda la película, y creo que más bien la escena clave, cuando ella está adornando los pasteles por primera vez, entonces ella imagina que justamente están en una boda. Ella vive en un mundo de fantasía desde el principio porque recordemos que la familia pues ya había muerto. Viene a la ciudad para poder rehacer pues ahora sí que toda su vida, y la ilusión que ella tenía desde el principio era lo de la boda. O sea, ahí te das cuenta de que ella ya tenía algo, una espinita. Y después, para mí, otra escena clave es el de la iglesia, ¿no? O sea, cuando llega a la iglesia. Pero fíjate que a mí me parece, bueno, algo curioso, no he leído el libro todavía, pero me parece que nunca hubo una promesa de tal boda, porque en la película estuve analizando y estuve pensando, ¿cuándo el personaje de Carlos le habrá pedido tal matrimonio si se supone que Carlos, o sea, eran novios, pero ni siquiera le dio un regalo en Navidad? O sea, era muy descuidado el hombre, era muy olvidadizo. No concibo la idea, o no, para mí no es desde el principio para mí ella había mentido que no había un compromiso. O sea, yo siento que nunca hubo el compromiso. Sí, obviamente era su amante, porque pues sí vemos la escena donde se sube al coche y se besa, pero para mí nunca pasó eso, no hubo tal compromiso. Tal vez ella en su afán de querer casarse y en vez de decir la verdad a sus compañeras en ese momento que pudo hacerlo, no lo hizo, volteó las cosas y ella empezó a creerse que iba a haber una boda. Y bueno, la última escena también, ¿no? Con con el personaje de Ignacio Tarso, cuando la ve en el parque. Esa escena ahora sí que me puso muy triste porque ahí fue cuando él, como él estaba enamorado de ella y la quería de una manera muy noble, fue cultivando un amor muy bonito por ella y darse como se empezó a dar cuenta de que algo no encajaba en su vida. Ya desde antes como que no tenía las cosas claras, pero ahí fue cuando ya de plano le entró la curiosidad por saber qué es lo que pasaba con ella y verlo como la observa de lejos y ella se aleja, ¿no? Sola. Al día siguiente ella habla con sus amigas y les cuenta lo maravilloso que estuvo el fin de semana con su familia, cuando él sabe que no es cierto, cuando él sabe que no fue así. Entonces, para mí esas son como las tres escenas clave y pues justamente, ¿no? El análisis que yo hice de que jamás hubo una promesa de boda. Sí, eso está interesante esto que comentas, porque creo que sí puede ser como interpretación, o sea, no lo deja tan claro que es completamente válido y sí puede interpretarse, porque pues sí, como estamos jugando todo el tiempo con esta voz de la narradora poco confiable, pues nos puede mentir y no sabemos qué tanto sí nos mintió, qué tanto sí nos dijo la verdad. Entonces más bien, pues sí, o sea, es como completamente válido que tal vez no haya una promesa de boda y lo hace todavía como más perturbador. La primera vez que la vi, también yo pensaba que había inventado hasta lo de la boda, ¿no? Como que de repente se inventó al novio, pero pues ya cuando, no sé si recuerdan, ya que está la salida, pues que con don Albino que llega el novio por ella, pues ya dije, ok, sí existe el novio. Y pues ya cuando lo de la boda también yo dudaba, ¿no? Yo decía, sí, existirá este tipo, o ella se lo imaginó, no sé. Pero pues ya también cuando habla la casa del chofer y le dice, pues le contesta a la esposa, ya es como que, pues entonces existía, pero también siempre he tenido esa duda si en verdad sí estaba planeada esa boda o ella también simplemente se lo imaginó y pues llevó todo el plan ella sola. No, mira, y es que recordemos, alguna vez hablé con un amigo psicólogo y le preguntaba, oye, ¿por qué hay gente que es mitómana, no? ¿Por qué hay gente que hay que miente pues para aparentar algo?
Me dice, bueno, pues son mecanismos de defensa, ¿no? Finalmente es como cuando tú tienes reflejos, como cuando tú tienes justamente un reflejo de que te va a caer algo, de que va a pasar algo. La mentira para los mitómanos es justamente un mecanismo de defensa, y en este caso Luisa lo hizo porque yo pienso que no fue tanto por la presión social, sino más bien porque ella tenía una fuerte ilusión desde el principio, y aparte mezclado con su soledad, quiso creer y quiso hacerles creer a los demás que tenía algo en concreto, cuando realmente pues no tenía nada. Porque recordemos que ella está en un contexto muy, digámoslo, la verdad, bastante bueno. En el trabajo nunca la trataron mal, nunca la despreciaron. Al contrario, era una mujer que era como pilar de esa pastelería, panadería. Fíjense que la película a mí me hizo crear un headcanon, una teoría, ¿no? Porque realmente nunca la plasma el director. Pero si vamos a esa índole, desde lo que me comentas, pues yo me disparé hasta el inicio. ¿Quién dice que murió su abuela? Su tía. O sea, pudo ser desde ahí su enfermedad. Crear esa carta, migrar a la ciudad, buscar un lugar, irse de un lugar en el que ya no quería estar. Porque nos va dejando la historia constantemente estas huellas, ¿no? Cómo crea el fotomontaje, cómo crea la muerte de su esposo, ¿no? Y a mí me disparó hasta allá, o sea, desde el inicio. O sea, ella pudo haber creado todo eso, porque la historia no lo explica, ¿eh? O sea, nunca nos muestran un cuerpo, nunca nos muestran una escena fidedigna donde digan, sí murió la tía, ¿no? Y eso a mí me voló la cabeza, así de cómo pudo jugar con esta perspectiva de un inicio tan abierto, ¿no? Ya que ves la película. Y a mí las escenas que me cautivaron, pues como ya lo había mencionado, la del espejo se me hizo súper elegante, porque pues es el match que te da a la historia, ¿no? La transición perfecta, bien marcada en una escena, o sea, una masterclass de cómo puedes darle ese giro para que el espectador ya lo sienta sin que le llegue de golpe, ¿no? Y las otras dos son hacia el final, exactamente cuando el maestro Tarso la ve en Chapultepec y le cae una mentira, que es que ahí queda como, sí te voy a decir, pero dame tiempo, ¿no? Y la otra cuando mete todas las cosas del niño en la canasta y va y lo deja y regresa y está el canasto. Se me hizo así como que, güey, te hundiste tanto en tu mierda que ya es difícil salir de ella, o sea, tienes que resetear tu vida, ¿no? O sea, me gustó, esas tres escenas son con las que yo me quedo. No, totalmente, son escenas increíbles y justo creo que esta discusión que se da sobre si era como qué tanta mentira y qué tanta verdad era lo que pasaba, es el mismo Gabaldón poniéndonos a jugar y poniéndonos a pensar y poniéndonos como a elucubrar un poquito qué es lo que creemos que está pasando, ¿no? O sea, y de hecho siempre, como dices, ¿no? Cuando está a punto de decirle a don Albino, pero se le olvida ponerse la panza falsa y se regresa y se la vuelve a poner, pero deja la puerta abierta. Entonces, y como tenemos estas escenas anteriores donde las vecinas chismosas están viendo, entonces uno puede pensar, no manches, ahí va a ser el momento en que la van a ver, y no pasa, ¿no? Simplemente fue como un guiño de puerta abierta, pero no pasó absolutamente nada. Y como que todo el tiempo Gabaldón está jugando con esto. Entonces, como que nosotros, espectadores, nos formamos parte de este juego de qué es mentira, qué es realidad, qué es el espejo, qué es el reflejo, qué es la sombra. Como que todo el tiempo está esto, ¿no? Claro, a mí eso es lo que me encantó de la película, como acabas de decirlo, que no sabes y tienes la duda de siempre de qué es verdad, qué es mentira, todo es mentira. Es justamente lo que lo que pasa cuando tenemos una relación y somos traicionados, ¿no? ¿Qué tanto de lo que me has dicho, de qué tanto de lo que hemos vivido es mentira y qué tanto es cierto? ¿Hasta qué punto puedo creerte? Entonces, esta parte y justamente también el final, cómo juega con nosotros, es una parte que para mí es lo deja como una pinche obra maestra, la verdad. Esta película juega con uno y uno entra de lleno en el juego. Sí, exacto, que se vuelve como un leitmotiv, ¿no? Por ejemplo, esto de
un día acabará el olvido o acabará la esperanza, y que todo el tiempo está como escuchando eso y que parece que, bueno, pues ya en la casa cuna ya deja este cunero con las cosas y se va y luego ya no está, pero luego contradice lo que dijo. O sea, es como otra vez, es como nosotros somos su carnada, ¿no? Y es como de esta cosa que ya le habías creído de que ya había acabado con su cuento, pues no le creas, porque quién sabe si otra vez empiece, ¿no? Entonces se vuelve como todo el tiempo jugar, y eso me parece fascinante. ¿No te pasó como al final de Inception, que queda girando la rueda y no sabes que si lo que acabas de ver es bueno o malo, pero ya, o sea, el director ya metió por ahí una semilla de duda? Exacto, sí, justo es eso. Es esta parte de la obra que no está completada, pero que necesita de un espectador para que sea completada, que me parece mucho más interesante cuando los cineastas o las cineastas nos toman como espectadores activos y no solamente seres pasivos que te van a contar todo y toda la información, no, sino que tú también entres y participes. Sí, muy, muy genial, Gabaldón. Mira, de las escenas que me gustaron mucho es cuando todo lo de la iglesia me encanta, y sobre todo cuando ella regresa y trae a todos los niños atrás y entra a la vecindad y sube por esas escaleras y se va formando como este embudo que es como este triángulo otra vez, ¿no? En estas composiciones, y que la están persiguiendo estos niños como sus pensamientos y como sus fantasmas y como todo esto. Esa escena es una de las que me encantan. Y otra que no le había dado como tanta atención hasta que la volví a ver fue cuando ella está viendo los libros, que está enfrente de la panadería, que por cierto es el Globo. Y entonces está... y sobre lo que vemos en primer plano de los libros es Fuente Ovejuna, ¿no? De Lope de Vega. Y se me hace muy curioso por qué escoge Gabaldón ese foco a Lope de Vega. Y entonces estaba pensando que seguramente es porque son completamente opuestos lo que nos está presentando con lo que es Fuente Ovejuna, ¿no? O sea, digamos, en Fuente Ovejuna la sociedad se junta para accionar y quitar el yugo y decir, pues todos lo hicimos, pues Fuente Ovejuna. Y acá, sin embargo, la sociedad parece que deja sola a Luisa, ya sea por decisión de ella o por los demás, pero es como lo colectivo contra lo individual, ¿no? No hay voz colectiva que lo respalde en el caso de Luisa, y ahí es donde empieza justamente a todo el refugio imaginario y las películas en su cabeza, como decía Rita, ¿no? Y en cambio en Fuente Ovejuna es todo el poder de lo que puede lograr la sociedad junta. Entonces me pareció como un muy lindo contraste. Pues acabas de sembrar otra semillita ahorita, como Fuente Ovejuna, porque no me había percatado de eso y además desconocía esta obra, entonces ves los símbolos de los que hablamos, ¿no? Están en todas partes. Sí, no, y seguro si la volvemos a ver, le encontramos 1000 cosas más. Sí, a mí una por lo que me encanta la película también es que siento que la ciudad también como que es un personaje muy importante, ¿no? Cómo nos muestra en estos planos la ciudad. Me encanta cuando sale de la vecindad vestida de novia, cómo nos muestra los puentes. Creo que era Tacubaya, o sea, no sé, yo cuando fui a Ciudad de México no tuve oportunidad de conocer a ese lugar, pero siento que queda como un documento histórico muy, muy, muy padre, ¿no? Para las personas que vivían por esos rumbos. Y todo estos movimientos que van atrás de ella y todo lo que nos está mostrando de la ciudad y todo esto me parece bien bonito. Y otra que esa me encantó también, que es cuando está en la panadería, les está contando sobre el bebé, pasó creo un día con sus suegros y todo esto, y cómo está toda la panadería blanca, todos están de blanco vestidos, se ve como muy luminoso y su rostro tiene primeros planos de ella, y su cara se ve así súper feliz, sus ojitos hasta le brillan de lo que les está contando, ¿no? De su vida ficticia. Llega a su casa, todo está oscuro, enfocan la cunita que está sola,
Y entonces ella va a la ventana de su cuartito y se ve así como su reflejo. Esa toma se me hizo así súper chida, que se ve como el reflejo de las luces de la calle. Y no sé, se me hizo así como muy padre ese contraste de... Con esa imagen nos muestra la soledad que ella sentía y no sé, como que la tristeza me pareció así bien padre. Súper linda. Sí, sí, sí. Y también otro de los personajes que se me hace como bien interesante es Don Albino, ¿no? Que es López Tarso. Es que pasa algo como bien complejo. Ella dice, les dice literalmente a sus amigas, antes solamente se reían de mí, no me hacían caso. Y necesito tanto que me quieran, por eso entendemos, ok, por eso forma toda esta mentira, ¿no? Y nos vamos un poquito atrás y estaba Don Albino todo el tiempo como queriendo con ella, ¿no? O sea, como que un tipo como que podría parecer como súper gentil, súper chido, súper buena onda, que se pueda hacer como cargo, de sus gastos, apoyarle y todo esto, ¿no? Pero también cuando se entera que se va a casar y luego cuando se entera que va a tener hijo, cambia completamente la actitud de Don Albino. Entonces también nos cuestionamos a Don Albino si realmente tenía intenciones chidas o no tanto, ¿no? Porque dice, ¿por qué cambia con esta un poco hostilidad del trato cuando ya se vuelve como, cuando cambia de ser, digamos, objeto de deseo a la madre, que juega mucho con este concepto Gabaldón, ¿no? De la madre, y incluso también por eso está la Virgen de Guadalupe ahí, que es la madre de los mexicanos, ¿no? Y entonces luego tiene también estas líneas como muy actuales cuando dice, va a ser rosa o verde, digo rosa o azul, y que dice una de las amigas, pero ¿por qué una niña no puede vestirse de azul? ¿No? Y entonces, y eso fue hace más de 60 años, ¿no? Ya os digo, parece hoy como muy X, pero las revelaciones de género se siguen haciendo y son como todo un revuelo y cada vez más creativas y todo eso. Y hace 60 años se estaba cuestionando, pues, ¿qué tiene que no pudiera usar una mujer algo azul? Exacto. Y luego entonces retoma con Don Albino, interesándose ahora sí como de una manera como mucho más seria con esta Luisa. Entonces como que son personajes bastante complejos y lejos de todos los estereotipos. Muy adelantado en su época, don Gabaldón. Yo estaba pensando justamente en eso del personaje y bueno, voy a decir algo machista, ¿no? Porque al final de cuentas parece que es por ahí va. Pero a mí me parece, y poniéndome en la piel del personaje, que él pensaba que ya tenía algo más íntimo con ella, ¿no? Como que la empezó a cortejar y empezó a tener esa como seguridad, porque recordemos que él llevaba a sus hijos de vez en cuando y ella justamente los quería mucho, ¿no? Entonces yo puedo pensar que él pensó que iba a ser como la próxima figura materna de sus hijos y estaba en ese proceso de ilusión, ¿no? De enamoramiento en donde no le puedes decir a la otra persona porque no quieres que se te escape ese proceso de enamoramiento. Pero cuando le da la noticia de que ya está comprometida, pues le cae como una bandeja de agua fría, ¿no? Ya es obviamente algo prohibido, es totalmente, pues sí, es totalmente prohibido para él ya pensar en esa situación y por eso para mí es como que empieza a desquitarse no dando permisos en ese aspecto a sus empleadas más que nada, pero recordemos que con ella sí seguía siendo algo permisivo porque incluso cuando se casó les dio semanas pues justamente 2 semanas para que se fuera de luna de miel, cuando tuvo al niño también que que inventa que se va a Monterrey y al final no la trata pésimo, sino que es más bien formal, serio con ella. Ya cuando obviamente vas y sabe lo que le pasó al marido y todo eso, él empieza otra vez a querer protegerla, ¿no? Nunca se termina el interés por ella. Pero, pues, ¿qué pasa? Que no se concreta nada, ¿no? Porque tampoco, bueno, aquí sí quiero pensar y quiero que, bueno, ustedes me contesten en esta parte. La compañera de Luisa había mencionado que se iba a casar con una persona que ya era algo mayor y que no era tan guapo. Y a mí
Este diálogo que tienen al principio no dije como que siento que va por algo entre ella y don Gabaldino, y Albino, perdón, y para mí que era el compromiso de ella con don Albino, o sea, de la compañera de Luisa, porque recordemos que cuando se van a la escena donde ellos iban a platicar que se sube a su coche Luisa y se sube él y se van, ella dice, creo que ya sé a dónde va, porque para mí ella ya pensaba que a lo mejor él iba a comprar algo para la boda o iba a hacer algo respecto a la boda. Eso es una idea que dejo al aire porque para mí como que por ahí va. Y pues yo creo que por eso cambió la actitud de don Albino. Es que creo que la intención de la historia es precisamente eso, ¿no? La interacción del espectador con la historia. Ir como hilando hacia dónde se pudo ir virtiendo la historia fuera de escena. Y es algo muy, muy chingón. A mí me gustó mucho cómo es que a través de algo tan simple como una mentira, nos empieza a desnudar al personaje a través de sus carencias, de sus abandonos, de la fragilidad que tiene como mujer y esas inseguridades, ¿no? Eso me fascinó. No es que nos haya planteado un trasfondo genuino, pero a través de cómo va desarrollándose la historia con Luisa, vamos entendiendo. Y eso a mí, de verdad, o sea, vuelvo a insistir, se me hizo muy interesante. Ella trata toda su historia a través de su egoísmo. Un egoísmo tan noble, pero que al final la acaba rompiendo tan horrible, que fue muy interesante esa perspectiva de un aspecto humano. O sea, es un arquetipo que yo pocas veces había visto, honestamente. Y fue algo que pues, me dejó cautivadísimo. Así que, pues, yo pienso que sí, probablemente podría ser la idea que dice Alexis, en donde culminó. Sí, creo que justamente entra en el terreno de las posibilidades. Justo esa no me la había planteado, pero pues sí, creo que como con estos juegos de perspectivas y de Gabaldón con nosotros, pues sí o sea, se puede plantear, ¿no? Y es como válido. Justamente, por ejemplo, Semaino, cuando hablas, cuando dices de que ya se muere el marido y empieza a tener como un nuevo rebrote ese ligue de parte de Don Albino, que de hecho empieza un poco desde antes, ¿no? Porque no sé si te acuerdan cuando están en el carro y que le dice, que le dice esta Luisa, muchas gracias, es usted más bueno que nadie. Y le responde Don Albino, ni que tu marido, ¿no? Y ahí como que empieza como a engancharse otra vez y a plantar otra vez como la semillita. Y de hecho yo creo que hay un punto donde está a nada de confesarle, que es cuando le pregunta a Luisa, Don Albino, ¿por qué se preocupa tanto por mí? Y de hecho corta la pregunta con un gracias para que no le deje ni que le responda, cuando yo siento que Don Albino está a punto de confesar algo y ahí Luisa como que se vuelve más inteligente y lo corta. O sea, siento que todo el tiempo está como este juego también de entre los mismos diálogos. Sí, es cierto. Muy de acuerdo, pero yo pienso que también esta escena es clave cuando van en el coche que le dice eso, ni tu marido, que ya de ahí es como que cuando ella se decide a quedar viuda, ¿no? Sí, es que pasa algo bien interesante porque como que ella se empieza a desencantar de Carlos o lo que representa a Carlos en su idealización y se acuerdan que le dice, se parece a ti el bebé, y le dice completamente, pues no sacó nada. Entonces poco a poco empieza a deshacerse como de esta idea, porque a partir de aquí empieza a cuestionarse si dentro de esta mentira Carlos merece el lugar que le está dando en la fantasía. Y ya después de que las amigas la visitan, creo que ese ya es el detonante para que ya ella lo pueda ver como un mal hombre y desgraciado, hasta como con sus mismas palabras, y lo baja del pedestal, y ahí ya es cuando lo mata, metafóricamente. Metafóricamente, pero sí es una escena también muy padre, ¿no? Que tira el retrato al piso y lo pisa y ya termina con eso.
Muy padre. Sí, exacto, es como ni siquiera mereces estar dentro de mi fantasía. Bueno, ya para irnos encaminando al final, chicos, me gustaría preguntarles si tienen alguna conclusión, algún último comentario sobre la película, ¿la recomiendan? Bueno, ya para concluir, les invito a ver o volver a ver Días de Otoño, una obra maestra que no es tan conocida como merece, con un rigor narrativo y estético impecable y con un diseño de personajes digno de un análisis psicológico. Es una película que aborda preocupaciones muy actuales como la soledad, la alienación social, la idealización, la salud mental. Un drama psicológico que plantea el dilema entre la verdad y la ilusión y que, como vimos a lo largo de todo este programa, sigue resonando hoy. Si les gusta este tipo de cine, Gabaldón tiene otros grandes títulos de corte similar y con aún más misterio, como La Otra, En la palma de tu mano o La Escondida. Bueno, que esta última se centra más en un vínculo amoroso en tiempos revolucionarios, pero tiene grandes momentos de tensión. También les recomiendo El de Luis Buñuel con Arturo de Córdoba y El Castillo de la Pureza de Ripstein, escrita junto al enorme de José Emilio Pacheco. Bueno, yo a manera de conclusión quiero comentar que la película me gustó muchísimo. Creo que es una película que se merece muchas más vistas porque no he oído hablar mucho de ella. También tiene una trama que es, pues digamos, lo que para la época tal vez pues sí sacó de onda a muchas personas porque pues hablamos de una trama psicológica muy compleja. Es un drama social también al mismo tiempo. La película la recomiendo muchísimo, me encantó. Creo que también tiene una bondad y es que nunca sabes si realmente lo que está pasando es verdad o mentira. Tú mismo también estás dudando de lo que te están mostrando en la cámara. Y yo creo que ese fue el gran acierto de Gabaldón. Aparte de la fotografía, de las localizaciones donde estaba la película y el trabajo grandioso de Pina Pilacer, que para mí fue la joya de la película. ¿Qué puedo decir? O sea, realmente, como lo mencioné, me impactó muchísimo su historia de vida, su trayectoria cinematográfica. Yo creo que muchas veces volteamos a ver a otros actores, más que nada en el rubro de, por ejemplo, los actores masculinos, y siempre los ensalzamos más, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres, pues como que no, yo siento que todo está muy, muy, muy marcado ese, pues machismo, la verdad. Y yo creo que no le han dado el lugar que se merece a Pina, porque ella fue grandiosa, tuvo una carrera muy corta, pero la verdad es que la rompió en Hollywood, aquí en México, en el teatro. Entonces, para mí es una figura de respeto y saber cómo vivió su vida y poder identificarme con ella en algunos momentos para mí también fue, la verdad, bastante esencial para poder tener esta visión completa de la película. Yo creo que el público que llegue a verla va a tener un conflicto por ahí porque sí, muchas veces pensamos que la mentira es grave, ¿no? Pero cuando esta mentira hace que una persona pueda sobrellevar la carga de su vida, de su soledad, de su tristeza, de su amargura, yo creo que a veces es como un bálsamo. Y en este caso, el personaje trasciende de la pantalla. Y bueno, esta es mi conclusión. Espero que igual les haya gustado muchísimo aquí a los compañeros hablar de ella, porque a mí me encantó. La verdad, desde que San me contó que íbamos a reseñar esta película y la vi, me puse justamente a investigar mucho más de ella y pues la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Pues muchas gracias. Bueno, pues como lo hemos estado mencionando a través del episodio, una de las escenas que más me gustó pues fue la del espejo, ¿no? Se me hizo tan elegante esa transición, porque marca un antes y después en la psicología de nuestro personaje principal. Y aceptando que muchas veces, como ese prejuicio a cine mexicano, cine blanco y negro, pues con este tipo de películas pues se va deconstruyendo, ¿no?
Fue una grata experiencia ir viendo cómo esta mujer mitómana esquizoide llega a esos grados, ¿no? Creo que ya se habló todo lo que se tenía que hablar. Y pues mi recomendación sería cine psicológico. Aquí en México, pues Carlos Taboada. Ese güey no puede faltar. Veneno para las hadas y El libro de piedra. Creo que son 2 películas para considerar en esta categoría. Sin más, saludo a toda la banda de la logia en Facebook, Telegram, Instagram, las comunidades de WhatsApp, donde siempre hay como conversaciones, ¿no? Y se mantienen al tanto de nuestros trabajos. Un saludo fraterno a nuestros administradores, Javier Barón, Lau Pimas, Nathan Zumer. Un gran saludo por ustedes, la comunidad crece un chingo. Sin más, es todo. Bueno, y ya para ir cerrando con el capítulo del día de hoy, mi conclusión sería que Días de Otoño es una película que vale muchísimo la pena ver. También recomiéndenla a más gente para que la conozcan más. Y me gustaría leerles un fragmento que aparece en varias escenas de la película y que siento que encierra la esencia de esta. Si no podemos amar, viendo que la noche avanza, celebremos una alianza con ese sueño mentido. Un día acabará el olvido o acabará la esperanza. Mis recomendaciones serían 3 películas. 2 de ellas son del director Jaime Humberto Hermosillo, que siento que también fue un director muy adelantado a su época y un director al que creo que tampoco se le ha dado así el reconocimiento que se merece. Sus tramas eran pues muy polémicas y también llenas de tabús. Entonces, mi primera recomendación sería La Pasión según Berenice, de 1976, y Las apariencias engañan, de 1983. Son películas con mujeres protagonistas muy fuertes, y también me encanta cómo retrataba la sociedad mexicana de ese tiempo, ¿no? Lo doble cara que podían llegar a ser y aún sigue pasando. Entonces sí, de verdad, cualquier película de Jaime Humberto Hermosillo vale muchísimo la pena ver. La tercera sería Misterio, de 1980, Marcela Fernández Violante. También es un thriller psicológico muy interesante que yo descubrí hace poquito. Entonces también siento como que no se habla mucho sobre esta película. Ahí les dejamos muy buenas recomendaciones todos. Entonces ahí échenles un ojito, por favor. Y bueno, ya para finalizar, muchas gracias a todos por escuchar el episodio. Gracias a nuestro invitado Hugo Magaña por su tiempo, por su disposición, sobre todo por todo lo que nos dejó aquí en este episodio. Me gustaría que nos compartieran sus redes sociales. Mis redes sociales son Avivarte con V, con B de vaca, a.viv.arte, y es donde me podrán encontrar en la mayoría de las plataformas. Y nada más me queda agradecerles a todos, a todas por su tiempo y este espacio, y especialmente a ti, querida Sandra, por la invitación. Espero que coincidamos pronto para seguir hablando de cine, de arte y de esas obras que merecen más reconocimiento. Y gracias nuevamente y un abrazo cálido, y que viva el arte siempre. Y pues nos vemos para la próxima. Adiós.